Mi nombre es José Mario Salde y bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por seguirnos. Bien. Como ustedes saben, y el fondo de la imagen lo puede atestiguar, estamos transmitiendo desde la Ciudad Blanca, desde Arequipa. Quiero tocar dos aspectos importantes con respecto a lo que viene sucediendo en los últimos días en la política, ¿sí? Primero, manifestar desde el sur, desde el pie del volcán Misti, ¿no? Desde Arequipa, que tenemos la impresión de que en las últimas semanas ha decaído el debate político. Y esto se manifiesta a través de las declaraciones que han brindado algunos periodistas, algunos políticos, en tono despectivo con respecto a algunos personajes de nuestra política nacional. Preocupa que el debate haya decaído y se haya pasado de un debate donde hay un intercambio de ideas. Si quieren verlo desde un punto de vista un poco más confrontacional, podemos sostener que hay una pugna, digamos, ideológica, ¿no? Entre los que consideran que existe pues, un proyecto chavista, un proyecto de la izquierda latinoamericana para imponer dictaduras, ¿no? Dictaduras en los países de América Latina, ¿no? Se menciona el Foro de Sao Paulo, se menciona el Grupo de Puebla, sostienen que hay una conspiración, ¿no? De la izquierda para imponer regímenes totalitarios. Y por otro lado, la izquierda reclama a la derecha que impone un modelo económico injusto, ¿no? Donde no existe realmente una economía de mercado, donde lo que existe es un mercantilismo, favorecimiento de parte del Estado a algunas empresas, vulneración al principio de igualdad de la ley. No todos los peruanos somos iguales, hay algunos peruanos que pueden pagar impuestos, otros que no pagan impuestos y no son sancionados, hay algunos que tienen algunos privilegios por parte del Estado, ¿no? Subsidios, etcétera, etcétera, y otros no. Esas dos visiones, ¿no? Hemos hablado sobre todo del aspecto económico, tienen también un correlato político, ¿no? Por un lado, existe, y hablamos de los extremos, ¿no? En el caso de la extrema izquierda, hay una visión de la democracia, una perspectiva plebiscitaria, ¿no? Por eso es que quieren impulsar una asamblea constituyente, quieren gobernar a través de plebiscitos, que seguramente no va a ser el único, si es que se da. Seguramente cuando se tomen decisiones importantes, se va a consultar a la población y van a gobernar de esa manera, ¿no? Así es como ha venido gobernando la izquierda en Sudamérica en los últimos años. Pero por otro lado también tenemos una derecha que quiere imponer un modelo, ¿no? Formalmente democrático, pero en el cual sabemos que prevalecen los poderes fácticos, ¿no? Los grupos empresariales, el ejército. De hecho, hay grupos dentro de la derecha que están, creo yo, particularmente, asusando un golpe de Estado. Esto es peligroso. Pero el debate ha decaído porque ya no estamos en esa confrontación de ideas, ¿no? Que es parte de la vida democrática. Estamos ahora ante la injuria, el vituperio, ¿no? El insulto, y sobre todo cuando este insulto tiene una connotación racista, ¿no? Se le escucha, por ejemplo, el señor Beto Ortiz, ahora en su autoexilio, ¿no? O exilio voluntario en México, insultar al primer ministro, ¿no? Evidentemente el primer ministro no goza, pues, de las simpatías de todos, ¿no? A mí particularmente me parece que es una persona que no da, digamos, para el cargo, ¿no? El cargo le queda grande, ¿no? Me parece que es una persona que no tiene la formación necesaria, ¿no? Ni tampoco, digamos, el espíritu democrático que se requiere en este momento, ¿no? Que es el de generar consensos, ¿no? Propiciar una concertación para que se pueda garantizar la gobernabilidad política, la recuperación económica. Bueno, el señor Bellido no es ese hombre que se necesita en este momento, ¿no? Pero no por ello vamos a caer pues, en el insulto, ¿no? De llamarlo pacoyunque, resentido, ¿no? Yo creo que hace mal el señor Beto Ortiz al expresarse de esta manera. Igual ocurre con el señor Mariátegui, ¿no? El señor Aldo Mariátegui, ya no desde México, DF, sino desde Madrid, ¿no? El señor Mariátegui insulta al elector del sur, ¿no?
al elector arequipeño, él mismo lo ha dicho, ¿no? Arequipa, ha mencionado a Arequipa, ha mencionado a Moquegua, ha mencionado a Puno, ¿no? Diciendo de que somos cojudignos, ¿no? Voy a tratar de traducir o explicar qué significa cojudignos, ¿no? Cojudignos es aquel sector del electorado que no votó por la señora Keiko Fujimori, porque asumieron una posición de dignos, ¿no? Yo jamás votaría contra una violadora de derechos humanos, contra el padre que violó derechos humanos, ¿no? Aunque ella fue pues la primera dama de la dictadura, ¿no? Si bien es cierto, ella no violó directamente los derechos humanos, pero hubo pues una situación de complicidad, ¿de acuerdo? O de silencio, ¿no? Cuando ella fue primera dama, ¿no? Entonces, cuando uno asume esa posición de dignidad, y cuando uno dice, ¿no? Bueno, yo por eso no voy a votar por la señora Keiko, ¿no? Teniendo, digamos, al frente a una alternativa que para ellos, pues, es el demonio, ¿no? Es, digamos, lo peor que puede haber, ¿no? Es peor que Fidel Castro, ¿no? Peor que Stalin, ¿no? Es el señor Castillo, ¿no? Yo no le veo al señor Castillo tantas cualidades, ¿no? Como para llegar a tener, pues, el liderazgo que tuvo Fidel Castro, ¿no? Finalmente, Fidel Castro y Stalin hicieron cosas censurables, pero tenían un liderazgo y un apoyo, supieron armar estructuras, ¿no? Yo veo que el señor Castillo, particularmente lo veo un poco desorientado, ¿no? No tiene un claro conocimiento de la economía, está cometiendo errores en materia económica. Me parece que hay otras personas que la tienen más clara, ¿no? Como por ejemplo el señor Cerrón, como se ha podido manifestar en una entrevista que dio en Canal N al también apellidado Castillo, periodista Castillo. Entonces, cuando el debate político empieza a tener estas connotaciones racistas, ¿no? Se vuelve algo peligroso, ¿no? Sobre todo porque el que ha sido denominado, digamos, cholo, indio, Paco Yunque, es el primer ministro, ¿no? Con el cual, nuevamente, al menos yo no simpatizo, ¿no? Yo no soy militante de Perú Libre, yo creo que quien debe estar en ese cargo debe tener eh, mayores pergaminos, mayor experiencia política, mayor voluntad para generar consensos. Yo creo que este señor no las tiene, pero es el primer ministro, ¿no? Y merece respeto. Mal hace el señor Ortiz en atacar de esta manera al primer ministro. Creo que no contribuye a elevar el nivel de la discusión política que en estas últimas semanas ha sido pobrísimo, ¿no? Y hace mal el señor Mariátegui también en insultar pues al electorado que no votó por la señora Keiko, ¿no? El sur no quiso votar por Keiko, así de sencillo. Y no es porque sean judíos. Durante el gobierno del señor Fujimori, al menos voy a hablar de Arequipa, hubo pues un abandono, ¿no? De parte del gobierno central. Las grandes obras, los grandes apoyos de parte del gobierno central fueron destinados a las zonas donde hubo terrorismo, ¿no? Hubo, digamos, problemas vinculados a la violencia subversiva del Sendero Luminoso, ¿no? Pero Arequipa, por ejemplo, es una región que, o un departamento en ese entonces, descuidado, ¿no? Muchos proyectos quedaron truncos, ¿no? No hubo nada realmente emblemático durante el gobierno del señor Fujimori en Arequipa. Hubo una gran desatención, hubo un evidente centralismo, ¿no? Hubo una evidente recentralización del poder político en Lima. Y eso al sur, a nosotros los pobladores sureños, no nos gusta. Nosotros creemos en la descentralización, creemos en que hay que empoderar a los gobiernos regionales, creemos en la necesidad de que este proceso de descentralización continúe, ¿no? Consideramos que está estancado, todavía faltan transferir varias cosas, ¿no? Hay varios programas que todavía están en Lima y que deberían ser transferidos a los gobiernos regionales. Evidentemente esto presupone mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces hay que afrontar el problema desde varias perspectivas, pero ojo, la voluntad política tendría que ser descentralizar, ¿no? Y el señor Fujimori evidentemente no gobernó para los departamentos, no gobernó para las regiones, sino gobernó concretamente para Lima y algunos bolsones en las provincias que eran parte de su electorado. Era pues una estructura clientelar, ¿no? Una estructura política clientelar, ¿no? Ese fue el Fujimorismo, y ese es el Fujimorismo como forma de hacer política que la población del sur rechaza, ¿no? Nosotros en el sur consideramos de que el voto al profesor Castillo no necesariamente representa
un apoyo cerrado, ¿no? Un apoyo total, ¿no? Pleno, ¿no? El voto por el profesor Castillo ha sido un voto de protesta, ¿no? Ha sido un voto de protesta frente a cómo se viene manejando el Estado, cómo se viene manejando la economía, cómo se vienen manejando los proyectos estratégicos, cómo se viene manejando el proceso de descentralización en Lima. Y el mismo mapa electoral puede mostrarnos con claridad que existe este reclamo, ¿no? Las zonas, digamos, más retrasadas del país, ¿no? Terminan votando por el profesor Castillo. Y las zonas relativamente más desarrolladas, Lima y una parte del norte, votan por la señora Fujimori, ¿no? Entonces hay un reclamo por un abandono histórico, hay brecha social. Solamente las personas que conocen el sur a profundidad saben de lo que yo estoy hablando, ¿no? Y hay algunos núcleos en los que hay algún tipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay partes donde evidentemente hay un gran desarrollo, ¿no? Comparado seguramente pues, a las zonas más desarrolladas de Lima o de cualquier ciudad latinoamericana. Indudablemente, hay lugares donde se puede constatar un gran desarrollo. Pero también hay enormes territorios, ¿no? de la región donde hay pues, una extrema pobreza, ¿no? Hay brechas con respecto a servicios públicos, ¿no? Desnutrición, analfabetismo, ¿no? Eso todavía no se ha solucionado, ¿no? Y hay lugares donde, por ejemplo, la presencia de las minas, ¿no? A través del aporte voluntario, las políticas de responsabilidad social, ayudan al desarrollo de esas localidades, ¿no? Pero nuevamente, se notan las diferencias, ¿no? Uno puede ir, por ejemplo, a un pueblo donde existe, pues, eh, al lado una mina, ¿no? Una explotación minera, ¿no? Y puede darse cuenta que ese pueblo seguramente ha logrado cierto nivel de desarrollo, ¿no? Sí, seguramente hay internet, seguramente tienen ya servicios públicos, hay colegios, hay postas, pero el desarrollo vino por el apoyo que recibió esa población de parte de la mina, del sector privado, no de parte del Estado. Entonces, nuevamente, hay un abandono del Estado. Y, señor Mariátegui, los habitantes del sur, y concretamente los habitantes de Arequipa, no somos cojudistas. Somos gente que, yo no he votado por Castillo, pero la gran mayoría votó por Castillo. Yo vicié mi voto. Yo no voté ni por Castillo ni por Keiko Fujimori. Yo no voto ni por la dictadura, ni por la violación de los derechos humanos, ni tampoco por un proyecto que para mí no está claro. No podría votar por convicción en esa situación. Entonces yo vicié mi voto, y eso lo he manifestado. Pero, señor Mariátegui, para retomar el tema, se debe comprender que la población del sur sufre una situación de exclusión histórica, ¿no? Ojo, no voy a caer en el discurso victimista, no voy a caer en el discurso de pobrecitos los chunchitos, yo no voy a ir por ahí, señor Mariátegui, ¿no? Porque usted ya debe estar pensando, por ahí nos quiere llevar. No. Estamos hablando de el trabajo del Estado, ¿no? Concretamente, el Estado, ¿no? El Estado ha sido un Estado centralista. No se ha trabajado para las provincias. Y usted me va a decir, sí, pero reciben canon. Pero ¿de qué nos sirve el canon si no tenemos institucionalidad en la región? No nos sirve para nada. Debería, pues, darse una transferencia tanto de competencias como también, pues, del know-how, ¿no? De cómo se maneja la cosa, ¿no? Eso no se ha trabajado, ¿no? También hay que agregar, digamos, como agravante, el hecho de que no se ha logrado un nivel de profesionalización a nivel de servidores públicos, ¿no? Es muy lento lo que está haciendo todavía servir, ¿no? Necesitamos más gerentes, necesitamos tener personal mucho más capaz, mucho más idóneo en las regiones para la formulación de proyectos, ¿no? Hay que empoderar las unidades formuladoras de proyectos, ¿no? En los gobiernos locales, en las regiones. Entonces, yo creo que hacen mal, señor Ortiz y señor Mariátegui, en insultar tanto a las autoridades, no ayudan a elevar el nivel del debate público, y señor Mariátegui, hace mal usted en insultar al votante sureño. No hemos votado cojudamente, ¿no? Sí ha sido un voto digno, creo yo, ha sido un voto de rechazo, de repudio, frente a la hija del dictador, a la primera dama de la dictadura, ¿no? Que también tiene ahí sus denuncias, ¿no? Tendrá que aclarar pues, sus vínculos con Odebrecht, cómo ha financiado sus campañas, tendrá pues, que aclarar también.
y ha sido un voto en contra también de lo que significa pues esta continuidad que se ha venido dando desde la recuperación de la democracia, ¿no? Desde el gobierno del señor Toledo, ¿no? Una fuerte centralización de las funciones del Estado y un cuestionable desarrollo de las provincias, ¿no? No basta simplemente con decir tiren la plata del canon, no. Necesitamos tener también la capacidad de poder gestionar esos recursos. Necesitamos gente que pueda ayudar a poder formular y desarrollar los proyectos, ¿no? Y propiciar no solamente la inversión pública, sino también la inversión privada. Y también algo que nos está en deuda del Estado, ¿no? Fomentar las alianzas público-privadas. De eso se hablará en otro momento. Bien, sostuve que tenía que decir dos cosas. Una es esta situación crítica con respecto a la discusión del debate público. Me parece que está mal, que se ha bajado el nivel de debate público, cosa que es muy lamentable. Y por otro lado, creo yo que, por ejemplo, instituciones como la Defensoría del Pueblo tendrían algo que decir, ¿no? Es decir, no se puede permitir, pues, que haya espacios donde se hagan estas afirmaciones, ¿no? Donde se insulte a un sector de la población que votó, pues, seguramente por el candidato que al señor Manetti no le gustaba, ¿no? De ahí a decir cojudigno, ¿no? Claro, antes era el electorado, ¿no? El señor Manetti va cambiando, ¿no? Antes era el electorado, ¿no? El señor Manetti tiene un problema con mesura. Señor Manetti, usted recuerde que su abuelo era moqueguano, ¿no? De repente usted se siente, pues, discípulo del rey de España, ¿no? De repente usted se siente parte, pues, de la monarquía, de repente quiere que le den un título, ¿no? Pero usted por una cuestión familiar tiene orígenes moqueguanos. Entonces, recuerde eso, ¿no? Recuerde eso cuando haga ese tipo de afirmaciones, ¿no? Recuerde que hay gente honorable, ¿no? También, evidentemente, hay el votante improvisado, ¿no? Que no se informa. Hay de todo en esta viña del Señor, en el sur del Perú. No se puede afirmar que todo, pues, un pojudismo, ¿no? O el electorado, ¿no? O como dijeron en algún momento, les falta oxígeno. Eso es, digamos, insultar al votante. E insultar a sectores importantes del país, ¿no? El sector sur, ¿no? Del país, ¿no? Y el sur, pues, es una parte del país que muchos consideran que es radical, pero que más bien es gente, somos gente, que nos gustan las cosas claras y que cuando hay que protestar, protestamos, ¿sí? Y como debe ser en una democracia, ¿no? No creemos en el silencio cómplice, ¿sí? Creo que eso nos diferencia de otras zonas del país. Entonces, yo creo que la Defensoría del Pueblo debería pronunciarse con respecto a esto que viene ocurriendo. No podemos permitir que el nivel del debate político caiga a estos niveles. Entonces yo exhorto al señor Defensor del Pueblo, a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en las ciudades. En Arequipa, por ejemplo, tenemos acá un Defensor del Pueblo que está pintado. Es el reconocido miembro de la caviarada, ¿no? Como se suele llamar, ¿no? Es un señor, ¿no? De nombre Ángel María Manrique, que ha hecho toda su carrera en base a trabajar para el Estado, ¿no? Es como una especie de ventosa, ¿no? Le succiona, pues, ahí al Estado, ¿no? Él ha hecho su carrera en base a eso, ¿no? Y ahora, pues, lo han premiado con dirigir la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, y el señor no hace absolutamente nada cuando se presentan este tipo de casos en los que viene una persona a insultar a los pobladores de la región de Arequipa. Creo que está mal, ¿no? Creo que está mal. No se puede caer el debate público a estos niveles. Es algo censurado. Finalmente, para terminar, hay marchas en el sur este fin de semana, en Arequipa. El día sábado hay dos marchas. Una está siendo organizada por gente que se opone a la Asamblea Constituyente, se opone a las políticas que está implementando el profesor Castillo, y hay otro sector que también va a salir a protestar y que más bien cree que hay que apoyar al gobierno, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un llamamiento desde esta humilde tribuna, desde esta humilde trinchera, para que, por favor, esa situación no degenere en violencia ni en caos. Sobre todo, y hay que hacer un llamado, hay que tener cuidado con los sectores radicales, ¿no? Radicalismos hay de izquierda y de derecha, ¿no? El radicalismo de izquierda, sabemos quiénes son las personas que les gusta generar, pues, violencia, ¿no?
generar caos, enfrentarse a la policía, romper los vidrios o las instalaciones de las empresas, ¿no? En el centro de la ciudad en este caso, que es donde se va a desarrollar al parecer la marcha. Y también tenemos, por otro lado, un sector radical de derecha, que de repente no llega a esos niveles de violencia, pero sí es bastante intolerante, ¿no? Y también responde con violencia a estas personas exaltadas, ¿no? Hay que evitar que, digamos, el justo reclamo, ¿no? La protesta legítima de la población, sea en contra o a favor, ¿no? Desencadene en actos de violencia. Y para eso hay que tener cuidado con los dos extremos. El gran problema de nuestro país en este momento es el peligro de conducirnos a la extrema derecha a través de un golpe de Estado y la imposición de un gobierno militar o un gobierno cívico-militar, o a la extrema izquierda, que nos va a conducir a una suerte de totalitarismo muy parecido a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Esos son los grandes riesgos que tenemos en el país, hay que ser realistas. En este momento necesitamos diálogo, concertación, y hay que tener voluntad política y habilidad política para generar esos espacios. Si no, los sectores radicales van a ir empujando al país a estas dos posibles salidas o formas de solución del problema actual, ¿no? Cosa que creo nadie desea, al menos los que nos consideramos demócratas y creemos que a través del diálogo, del respeto a las instituciones, del respeto al Estado de Derecho, del respeto a la Constitución, se resuelven las cosas, y no a través de la violencia callejera, ¿no? La guerra civil, o a través de los tanquetazos, a través de los fusiles. Nosotros creemos en una salida democrática, y hacemos votos porque se hace. Les agradezco mucho el habernos escuchado, y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, un abrazo.